Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam, Kehilat Bao, desde Santiago de Chile y también virtualmente para el mundo, ¿cierto? Interconectado allí en la web. Vamos a estar comenzando una serie nueva dentro, ¿cierto?, de las temáticas que tenemos en nuestro canal sobre los atributos y el carácter del Mesías. ¿Ya? Esa va a ser una nueva serie. Una serie que tenemos, ¿cierto?, en nuestro canal que se llama, em, si no me equivoco, se llama Atributos. A ver, una lista. Es una lista que se llama, tengo acá, a ver. Se llama Ética y Musar, ¿ya? También la pueden encontrar ahí. Hay 10 videos sobre ética y musar, donde se hablan de los atributos en sí. Es decir, por ejemplo, el atributo de el amor está como algo específico ahí, donde se habla cómo se demuestra el amor, qué es el amor, cómo se ve reflejado en la escritura, en nuestras acciones, etc. O sea, se describe ahí la ética o la doctrina del amor en sí. Entonces, esta serie va a tener una orientación similar, pero más que orientarnos a explicar el atributo en sí, vamos a ver qué es lo que Yeshua nos habló de esto para nuestra vida, ¿cierto? También un rasgo del carácter del Mesías, cosa que nosotros también tenemos que asumir, ¿cierto? En nuestra vida. Tenemos que llevar, como por allí dice, nuestra mentalidad cautiva, ¿no?, a la mente del Mesías, dice la Escritura. Entonces tenemos que pensar como Él, actuar como Él. Y las cosas que Él nos habló y nos enseñó tenemos que practicarlas. Entonces, esta serie vamos a ocuparnos de hablar lo que dijo Yeshua sobre el amor y el prójimo, y también vamos a tratar de llevarlo al punto de cómo se aplica también quizás para el que no, por ejemplo, el que no es judío, el que va más allá, va un poco más allá. Porque la Torá está dada, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, de esa manera, ¿cierto? La serie Ética y Musar está explicada, ¿cierto?, con las leyes rabínicas, cómo se demuestra, por ejemplo, el amor, cuáles son los límites, cómo amar a los padres, qué es amor y qué no es amor aquí en este sentido. Pero ahora vamos a ver también un poco la aplicabilidad en los atributos y el carácter del Mesías para todos los creyentes. No solamente desde el punto de vista rabínico, de la halajá que se le llama, sino para todos los creyentes. ¿Qué sentido tiene en sí para todos? ¿Ya? Un poco avanzando en las temáticas que hemos estado tratando. Eso. Vamos a comenzar entonces para poder aquí avanzar. Vamos a tomarnos para este tema de el maestro, ¿cierto?, Risto Santala, y del libro de Toby Janicki, que sería del Ministerio de Primero Fruto de Sion, en el libro The Way of Life, El Camino de la Vida, un libro que habla sobre la Didaché. ¿Ya? De esto está tomado el siguiente estudio. Vamos entonces. Nosotros nos relacionamos con otras personas de tal manera que observamos una ley que aparece de manera automática, de manera espontánea, que podríamos llamarle una ley de interacción mutua. Todos nos relacionamos de alguna forma mutuamente el uno con el otro. Si una persona se esfuerza por nosotros, nosotros nos esforzamos por él. Si alguien nos ama, nosotros también devolvemos ese amor. Pero dentro de la literatura, ¿cierto?, judía, de la literatura, la Torá y del Mesías, ¿cierto?, eso es todo lo que se espera en sí como mínimo de nosotros. ¿Ok? Es decir, ser recíproco es la base de todas las cosas. Es algo de sentido común, es algo que la gente practica, ¿cierto? No tienes que conocer Torá para practicar esto. Y en realidad, dentro de la interpretación de la ley judía, esto es la base de la Torá. Ser recíproco los unos con los otros. Ser con los demás lo bueno, no hacer con los demás lo malo, lo que no nos gusta que nos hagan, lo que nos gusta que nos hagan, hacerlo así. ¿Qué es lo que nos dijo nuestro maestro al respecto de esto, el amor, ¿cierto? Veamos si el maestro colocó la misma línea, digamos la misma base mínima, o si realmente nos pidió un poco más. Yeshua nos dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Devar Yeshua, palabra de Yeshua, ¿cierto? Tenemos aquí un pasaje donde nos da a conocer cuál es, cierto, su punto de vista. Como les decía, la línea base de cómo nosotros interactuamos con las demás personas es esa. Una operación, una motivación mutua. La gente nos hace el bien, nosotros les hacemos el bien. Y vamos actuando así. Pero esa medida suena un poco como dice Yeshua. Este es un ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si alguien me hace el bien, yo le hago el bien. Si yo hago el bien, me devuelven el bien. Pero si alguien me hace el mal, yo le devuelvo el mal. Entonces Yeshua cuestiona esto, en cierto sentido. O sea, esa base ética, si bien es una buena base, ¿cierto?, de sentido común para todos, pero no es lo que realmente está detrás del espíritu de la Torá. Entonces él dice, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que abofetee, ponle la otra mejilla. Y ahí, ¿cierto?, él cita el libro de Lamentaciones, ¿cierto?, de Jeremías, cuando realmente llegaron, ¿cierto?, a destruir Jerusalén. Y ahí está escrito, es mejor que la persona ponga su mejilla, ¿cierto?, ante el que lo va, ¿cierto?, a enfrentar, y que desde su juventud es bueno que la persona, el hombre, ¿cierto?, lleve su yugo. Es decir, si algo le tocó vivir, que asuma que así le tocó vivir. En el tiempo de Yeshua estaban con los romanos encima ahí, y probablemente muchos soldados romanos, ¿cierto?, gente ahí, no los trataban bien, eran déspotas. Entonces dice, es mejor que la persona acepte en parte su condición antes, ¿cierto? Y ponga su mejilla antes que caiga en lo malo, en un pecado, quizás en matar a alguien porque me ofende, y en traspasar en el fondo otro mandamiento de la Torá que sería peor. O sea, qué es peor? ¿Que alguien nos ofenda o nosotros, porque nos ofendieron, terminar matándolo, por ejemplo? Obviamente es peor que nosotros respondamos de una manera mucho más dura a lo que nos atacaron. Entonces, Yeshua plantea este dilema, dice, realmente es mejor poner la otra mejilla. Y al que te dice, oye, quítate de eso, dame esto, bueno, dáselo, dice. Cualquiera que te obliga a ir una cierta cantidad ¿cómo se llama? De espacio, ve con él 2 si te pide. Llévame esto, bueno, ve con él también. Si te obliga, bueno, ve con él también. Y oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, tu enemigo te odia, por lo tanto tú lo odiarás ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y sentencia diciendo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente nos subió, ¿cierto?, la vara, ¿cierto?, a todos nosotros. No solamente con la línea, la base de la Torá, lo que es el fundamento, sino que le puso un grado mayor. Imitemos al Padre, a nuestro Padre. Seamos misericordiosos, seamos amorosos. Nosotros no respondemos bien siempre al Eterno, pero aún así Él siempre hace salir el sol, todos los días, para justos e injustos, para buenos y malos. Siempre Él es un dador, ¿cierto?, hacia el mundo. Entonces, Yeshua confronta este pensamiento de solamente quedarnos con eso. Porque muchos no lo entienden como lo que es. Es una línea de partida, ¿cierto? Esa ley de interacción mutua es una línea de partida entre las personas, pero no es a lo que tenemos que apuntar finalmente. Tenemos que colocarnos todavía un reto mayor. Entonces, por ejemplo, en este relato también, descrito o en el relato de Lucas, él hace más el énfasis todavía en el amor por los enemigos. De hecho, esto va a ser una de las instrucciones clave para los nuevos creyentes. Amar a los enemigos, orar por los que maldicen, ayunar por los que los persiguen.
va a ser repetido en toda la literatura, por ejemplo, la enseñanza para los bautismos. Era una enseñanza para que la gente se bautizara, que entendiera que tenía que amar a sus enemigos, inclusive. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Amad a vuestros enemigos y haced bien, y seréis hijos del Altísimo. Yeshua, ¿cierto? Ahí en Lucas. Amad a vuestros enemigos. Yeshua y el amor no solamente nos dejó un piso, sino que nos puso un desafío que tenemos que subirnos a él. Porque para ser llamados hijos del Altísimo, ¿quién nos dice aquí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Altísimo? No, yo soy seguidor de Yeshua. Bueno, si seguimos a Yeshua, esto es lo que él enseñó como parámetro moral, ético, digamos. Nuestra conducta ética sobre el amor. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Si no somos capaces de amar a los enemigos, no estamos cumpliendo la palabra y la instrucción de Yeshua el Mesías. Si no hacemos bien a los que nos odian y nos aborrecen, si no les bendecimos a los que nos maldicen, y no oramos por los que nos vituperan y se burlan de nosotros, pues simplemente no podemos ser llamados hijos del Altísimo y tampoco seguidores del Mesías. Y estas son instrucciones que aparecen en el compendio que se les enseñaba a los nuevos creyentes para hacer sus bautismos, que aparece en el Didaje, la instrucción de los 12 apóstoles. O sea, ni siquiera se podía bautizar si no aceptaba y no era capaz de practicar o de someterse a este parámetro moral, ético de cómo actuar sobre el amor. Para ser discípulo de Yeshua hay que amar. Y no con condiciones, no si es recíproco o no, sino que hay que colocarse una vara, la vara del Mesías, del amor que Él nos demostró a nosotros. ¿Okay? Entonces, la vara de Él es mayor. Muchos han sostenido de que realmente, inclusive, no es posible que Yeshua, o sea, algunos estudiosos, haya dicho esto. Que tengamos que, en el fondo, perdón, a ver, de no. Hay algunos que dicen que realmente las palabras donde dice aquí, en el verso anterior, tenemos que verlo en el verso anterior para entenderlo bien claro aquí. Aquí donde dice, habéis dicho que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ya, ese verso, de eso estamos hablando. Entonces, hay quien dice, bueno, ¿y dónde aparece esto en la escritura? Yeshua lo dijo, sale en la Tanaj, sale en la Torá, ¿dónde aparece esto? ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? ¿Y dónde dice la escritura que hay que odiar al enemigo? Porque entonces Yeshua, en todo esto que estuvimos hablando aquí, estaría equivocado. O sea, hay que odiar al enemigo. ¿Dónde aparece eso? Bueno, no hay una instrucción semejante en la escritura ni en la literatura en general del judaísmo. Pero hay un manual que fue descubierto, ¿cierto?, dentro de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, llamado el Manual de Disciplina, donde ahí precisamente se aconseja a los miembros del Qumran lo siguiente: amar a todo lo que Dios ha escogido y aborrecer todo lo que Dios ha rechazado. Esto es lo que dice ahí en el manual de Qumran, es decir, muchas personas que seguían, este era un grupo de personas que no seguía a los sacerdotes del templo, que tenía sus diferencias con los fariseos y los maestros, ciertos fariseos, los saduceos también, los que están en el templo, y se apartaron diciendo que en realidad ellos no debían estar ahí, eran líderes en el fondo que no correspondían, que eran hipócritas, y se apartaron e hicieron un tipo de ascetismo. Vivieron en el desierto de Judea y ellos vivieron una vida apartada del resto. Y tenían un manual de disciplina. Entonces todos los seguidores de esa secta, en el buen sentido, de esa comunidad del Qumran, tenían un código. Y dentro de ese código aparece esto: amar a todo lo que Dios ha escogido, pero aborrecer a todo lo que Dios ha rechazado. Es decir, el que es escogido de Dios también se ama, pero el que no es escogido de Dios se aborrece.
Y todo lo que Dios ha escogido se ama y lo que no ha escogido, o los otros pueblos, quizá otros, fuera del círculo, se aborrece. ¿Qué hizo esto? Esto creó una diferencia profunda, un odio entre las mismas personas. Si no está dentro de mi grupo, de mi denominación, de mi iglesia, merece ser aborrecido, prácticamente. Pero yo amo a todos los que son de los míos. Pero a los que son de afuera los aborrezco, porque están alejados de la verdad. Bueno, este tipo de argumento fue lo que existía en la época de Yeshua y lo que Yeshua también desafió a través de las palabras que leímos. No puede ser esto. No podemos pensar así. ¿Ok? Esto es totalmente rechazable. Actualmente, probablemente Yeshua estaba hablando de este grupo, del Qumran, o tal vez de los esenios que tenían una conducta similar, que eran como ascetas. Ascetas se refiere como que se alejan un poco de los demás y viven digamos, una religión mucho más estricta, ¿ya? Eh, que se autoimponen una religión más estricta. O sea, siempre se ponen una cosa más allá de lo que el resto se coloca, ¿ya? Entonces, para ellos ni siquiera se mezclaban con alguna gente, a ese nivel. Pero el amor por los enemigos sí está contenido, ¿cierto?, en la Torá. Esto era un pensamiento de la época de división, pero sí en la Torá aparece el amor al enemigo. Como dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Es decir, si tenemos un vecino, un prójimo, que en hebreo la palabra vecino y prójimo es la misma, si tenemos un prójimo, un vecino, que tiene un problema y se le cayó su asno, y es tu enemigo, que a lo mejor compite contigo, que no te cae bien, lo que sea, se lo devolverás si es que se le pierde su buey y su asno. Y si lo ves caído su animal, también lo ayudarás a levantarlo. Es decir, la Torá da por sentado de que hay personas que son enemigas. ¿Existe esto? La Torá lo advierte. Está allí. Pero lo que la Torá no permite es la crueldad. No permite en el fondo hacer cosas en venganza. ¿Ya? Usted puede tener toda la vida a alguien que a lo mejor sea su enemigo, pero no nos permite la Torá tener una venganza, o que si desearles el mal, o que le pase lo peor. Oye, menos mal que le pasó esto otro, ojalá le hubiese pasado algo peor. O si se cayó y nos pide la ayuda, o si se enfermó, pide ayuda, dejemos ahí nomás a esa persona y no la apoyemos. Eso lleva a la crueldad y son pecados grandes y serios. Entonces, y una falta de amor ya al que va para el otro lado. Entonces, no por tener un enemigo vamos a dejar de amar. El amor tiene que trascender todas las cosas, aun cuando una persona tenga un enemigo. O sea, seamos claros, si yo tengo un enemigo, por mucho que yo le demuestre amor, esa persona puede que no cambie y siga siendo siempre enemigo, entre comillas, un rival. Como en el caso de ellos, los romanos que los seguían asediando, que seguían ahí, burlándose de ellos, tratándolos mal, iban a seguir ahí. No iban a salir porque yo los trate con amor, no se van a ir. ¿Ya? Difícilmente, pero no podemos, en el fondo, nosotros cambiar lo bueno que tenemos y las buenas acciones por un enemigo. Así que hay que amar, hay un amor que hay que demostrar al enemigo a través, por ejemplo, de lo que le rodea, ¿ya? O lo que tiene, su posesión. Hay que verlo como si fuera nuestra, inclusive. En Proverbios también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza. Dos cosas. Una, cuando dice aquí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. eh, Se refiere obviamente a algo en el sentido literal. Obviamente, si vemos a alguien, un enemigo, alguien caído, necesita ayuda, está desvalido. Si usted viera una persona muy malvada que no tiene que comer, dele de comer. Así dice. Si tiene sed, dale agua. No lo dejes ahí a su suerte o a morir.
Así dice, amontonarás brasas sobre su cabeza. ¿A qué se refiere esto? Esa referencia de amontonar brasas es una costumbre del lugar, ¿cierto? De la zona, de que se le entregaba, por ejemplo, al huésped, a una persona que se recibía como hospitalidad, un recipiente con brasas que él luego de haber visitado esa casa se iba a llevar a su casa para prender su propia estufa o su propia leña, ¿cierto? Su propio fuego en el fondo para que se lleve el calor del hogar de donde estaba a su hogar, en el fondo. El calor del hogar de donde visitó hasta su propio hogar. Porque se la proporcionó su amigo y le dio calor también en su hogar. Entonces dice, así amontonarás brasas sobre su cabeza. De esa manera, en el fondo, serás como, él te verá incluso como si fuera un amigo. Y esto ha pasado, ¿no? Realmente, personas que a lo mejor están desvalidas, desahuciadas, que fueron malas personas, pero alguien les tiende la mano, te pueden ver, llegar a ver como un amigo y te van a seguir. Aunque vaya en contra de su naturaleza, va a tener algo especial, ¿cierto? Y uno así se puede ganar a las personas. Yeshua también, por eso es que Yeshua habló de esto, que había que ganarse a las personas, en el fondo, con amor, con amor. No predicándoles que si no se van al infierno, sino con amor. La predicación es con amor. Usted puede predicarle igual, oye, va a pasar esto en el mundo venidero, pero con amor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya una transformación y el enemigo te vea incluso como que alguien que le das el calor del hogar a él. Lo hace sentir familiar, aun cuando sea tu enemigo, lo tratas como a tu familia. Wow. Eso dice Proverbio. La actitud de amor por los enemigos que Yeshua también manifestó era un testimonio realmente genuino, ¿cierto? De él, pero que también podemos ver en una persona más. ¿En quién? En David. De David también se dice que tenía amor por sus enemigos. Aquí en el libro de Samuel, segunda de Samuel 19:6, su comandante del ejército, ¿cierto? Lo reprendió, de hecho, diciéndole lo siguiente. Bueno, Joab entró en la casa del rey y dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Bueno, ahí la reprensión al final le está diciendo en el fondo, como te muestras favorable a los que te odian, parece que los amaran más que a nosotros, que te amamos a ti. Pero dice, al amar a aquellos que te odian. David también por amar en el fondo, ¿cierto? Aún a los que eran sus enemigos, quizás que les querían tender una trampa a él, ¿cierto? Por el reino, etcétera. Él mostró amor por sus enemigos, era capaz de amar a sus enemigos y entender incluso eso. Y le era difícil incluso tener una mano muy dura contra aquellos que se decían sus enemigos, pero que él los amaba. O sea, incluso esa actitud la vemos en el rey David. Algo cierto interesante porque el rey David representa el carácter también de Dios, el corazón de Dios. Entonces el amor por los enemigos es difícil de verlo, pero hay parte donde aparece. ¿Okay? La idea de amar al prójimo está basada en la Torá, obviamente. Es una mitzvah, es un mandamiento. Y aparece 2 veces. Tal cual. Beahavta lereja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Aparece 2 veces. Yeshua interpretó esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como un reto activo. ¿Por qué dice esto? Haz con otros como quisieras que ellos hicieran contigo. Eso es lo que dice él. Haz lo que quisieras que hicieran contigo. Haz. ¿Ya? Es algo positivo. Haz. Y este verso, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se refiere a una cantidad de amor, ¿cierto? Algunos lo traducen como amarás a tu prójimo tanto como, como te hacen a ti o como tú te amas, tanto como, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la motivación correcta, como a ti mismo, o sea, tú a ti te amas y así también como tú quieres que le hagas el bien, que te hagan el bien a ti, hazlo también con los demás. Entonces es un reto activo. Porque aquí entra también la regla de oro, porque vamos a hablar de esto, donde dice,
no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el mandamiento dice, ve'ahavta, dice, y amarás. Es algo positivo. Tenemos que amar. No amemos o no hagamos a los demás lo que no nos gusta. O sea, no dice, no harás el mal contra tu prójimo. No harás lo que no te gusta a tu prójimo. Dice, amarás. ¿Ya? Es activo. Entonces, hay dos anécdotas en el Talmud que yo creo que las hemos escuchado en alguna oportunidad, donde nos hablan precisamente dos personas que intentan retar a Rabí Shammai y Hillel, que eran dos de los líderes, ¿cierto?, de la enseñanza en aquella época, de las dos casas de estudio principales. Y uno era Shammai, el de la casa más rigurosa, y Hillel de la casa más flexible. Y dice así. Viene uno, ¿cierto? Y le pregunta a Shammai, le dicen, ¿cuántas Toras tienes tú, Shammai? Shammai le contestó, 2. La Torá escrita y la oral. El gentil comentó, yo creo en la Torá escrita, pero no en la oral. ¿Ok? Es como hoy día, ¿cierto? Pasa. Algunos dicen, no, yo creo en la Torá escrita, no en la oral. Hazme prosélito, le dice el gentil, pero enséñame únicamente la Torá escrita. Shammai lo reprendió y lo despidió. Porque en el fondo, ¿qué dijo esta persona? No entiende nada. O sea, vienes con una motivación incorrecta, no sabes lo que estás pidiendo realmente. O sea, ¿quieres que yo te enseñe la Torá oralmente? La Torá que está escrita. Veámoslo de la manera más sencilla. La Torá está escrita, pero para enseñarla hay que hacerla oral. Y para interpretarla bien nos tomamos, ¿cierto?, de las interpretaciones de los maestros, de los profetas, de quienes nos enseñaron cómo aplicar bien la Torá. Y eso es Torá oral. Y tú me dices, solo enséñame lo escrito. Es decir, o sea, si tú quieres interpretar algo diferente al resto del pueblo de Israel de lo que está escrito, seguirás y crearás tu propia religión. Eso es capaz de hacer una persona que solo quiere irse a lo escrito. Y no atender también la sabiduría oral de las explicaciones y la interpretación de la Torah escrita. Entonces, Shammai al oír esto le dijo, bueno, mejor ándate de aquí. Y lo despidió y lo reprendió incluso. O sea, no saben nada. Porque lo que hacemos nosotros, o yo mismo ahora, enseñar la Torah o alguna cosa, es Torah oral. Estamos enseñándola. Entonces, pretender solamente estudiarnos lo que está escrito y solo lo que está escrito, y no discutirlo, no pensarlo, no ir más allá, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, Shammai le dijo, bueno, mejor no. Y el mismo hombre le preguntó después, ¿cierto?, a Rabí Hillel. Y él le dice, el rabino, quien lo tomó como prosélito y le empezó a enseñar la Torah. O sea, él dijo, él quiere que enseñarle la Torah y no la Torah oral. Ok, ven, aprende Torah conmigo. Y él enseñó en la Torah escrita. Y al enseñarle la Torah escrita, le estaba enseñando Torah oral, oralmente. Si lo vemos por ese lado. ¿Ok? Y adicionalmente, ese mismo pasaje dice lo siguiente. Otro extraño vino a Shammai y le dijo, hazme prosélito y enséñame toda la Torah mientras permanezco aquí parado sobre una pierna, sobre un pie. O sea, esta persona quería estar sobre un pie y realmente dice, enséñame toda la Torah en lo que yo estoy en un pie. Si me caigo de ese pie, ya no tienes más oportunidad. Shammai lo corrió con una vara de constructor. Agarró ahí una vara y ándate de aquí, le dijo. Pues él era un constructor por oficio. El mismo extraño. O sea, le estaba diciendo Shammai, con la vara que me quieres medir a mí, de que te enseñe toda la Torah, estando en un pie con la misma vara te voy a pegar a ti por necio. Le estaba diciendo. Ven que Shammai no es que fuera malo, ¿ya? Shammai sencillamente era la interpretación más estricta. Tú quieres ser así, de estricto con tu prójimo, exigiéndole eso, pues yo voy a ser también estricto contigo. A ver si puedes permanecer en un pie. Para tratar de ahí de que se dejara de estar en un pie. Bueno, pero Hillel, el mismo extraño, vino ante Hillel y Hillel lo aceptó como prosélito y le dijo, todo el que tú aborrezcas, eso no se lo hagas a tu prójimo. Es decir, ¿a ti no te gustaría que te exigieran que te enseñaran algo tú estando en un pie? O sea, que esa persona te dijera, ay, si estoy en un pie, enséñame esto, y si no, perdiste. En esto consiste toda la Torah, le dice Hillel. El resto solo es comentario sobre esto. Torah oral, comentario, interpretación. Ve y tómalo como tu guía.
Y así hizo. El prosélito se quedó con Gilel en ese caso. Entonces, él le enseñó así la Torá, la regla de oro. Todo lo que tú aborrezcas, eso no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. Y ahí permaneciste sobre un pie y todo está bien. Y el resto es un comentario. ¿Ya? Con eso aprendes todo. Por aquí están estos dos episodios que es bien interesante. Hillel fue rabino incluso en la época de Yeshua. De hecho, presumiblemente cuando Yeshua va al templo, ¿cierto? Cuando era niño y se extravía de la casa de los padres y va al templo, presumiblemente en esa época todavía estaba Rabbi Hillel. Quizás uno de los ancianos con los que habló fuera con Hillel. Quizás, porque todavía estaba vivo en esa época. Y Hillel fue llamado el manso, el humilde, porque realmente era muy accesible ante las personas y se acercaba. Entonces esto que Yeshua está enseñando viene de esta época. Ya tiene antecedentes, ¿cierto? Dentro de la historia de la enseñanza del pueblo de Israel, la regla de oro. Y esta regla de oro nace del pasaje que leímos de la Torá, de Levítico, ¿ya? Donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Targum de Jerusalén, que es la traducción aramea del texto hebreo, ¿cierto? En la traducción aramea que se hizo en Jerusalén, dice, del libro de Levítico, lo traduce así: no le hagas a tu prójimo lo que tú mismo aborreces. En vez de decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo parafrasea diciendo no le hagas a tu prójimo lo que tú mismo aborreces. Y también nace la regla de oro. Y el Didaje, que es este documento, ¿cierto? Que era una enseñanza apostólica a los gentiles, a los no judíos creyentes en Yeshua, para los bautismos, se les dice, lo que no quisieras que te hagan a ti, de ninguna manera lo debes hacer a otros. Y se toma también de esta enseñanza tradicional del pueblo, ¿ok? Lo que suele ser, ¿cierto? La actitud exegética de los rabinos tradicional es, como dijimos, poner la vara mínima. O sea, esta es la interpretación común. No le hagas a tu prójimo lo que tú mismo aborreces, ¿ok? Y todo está bien. Pero el mandamiento dice, y amarás a tu prójimo. Entonces la actitud de Yeshua frente al amor es algo positivo más que algo negativo. Yeshua, ¿cierto? Contempla el punto de vista positivo, donde es haz, ama, da, presta, al que te pide, dale, ten misericordia de tal. Yeshua apela a este tipo de verbos. Haz, ama, da, presta, ora, ten misericordia. Pero la tradición de la interpretación de amarás a tu prójimo como a ti mismo era, no le hagas al otro lo que tú aborreces, que te hagan a ti. Lo deja muy en el aire, pues en el fondo la gente si quiere ama y si quiere no ama. Ah, si no me molesta, todo bien. Pero la Torah dice, amarás. Tienes que amar de alguna forma. Tienes que demostrarlo. Entonces Yeshua está apelando nuevamente a esto. Volver a las bases, ¿cierto? Del mandamiento. Está yendo un poco más allá que la regla de oro. Porque Yeshua dice, porque el tenor final de su instrucción es, en todo haced con otros lo que queréis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué dijo Gilel? No hagas con los demás lo que tú aborreces que te hagan a ti. Esa es la ley de los profetas. Sentido negativo, no hagas. Y Yeshua dijo, en esto se resume todo. Haz lo que quieras que te hagan a ti. Eso haz tú con los demás. Esa es la ley de los profetas. Lo dice al revés. Porque el amor es una acción. El amor es un verbo. Como diría algún cantante, ¿cierto? Entonces el amor tiene que ver con una acción. Y Yeshua apela a esto, no solamente a una restricción, sino a una acción. Yeshua manifiesta esta intención de amor positivo. Tenemos que amar. Este impulso, ¿cierto?, llevó a que Yeshua dijera, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Y también dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Es decir, yo los amé, yo les demostré mi amor en todo lo que yo he hecho, como yo los cuidé, como yo les enseñé, les di de comer, los llevé, ¿cierto?, de aquí para allá, les di la instrucción, les expliqué las escrituras. Yo lo hice activamente. No le dije a la gente, aléjense de aquí.
sino que los dejó acercarse y Él les enseñó. Entonces, como yo los amé, ustedes tienen que amar, dice. Como Él puso su vida por otro, ¿cierto? Como una muestra de amor, nosotros también. Y ese poner la vida no solamente es como, si alguien va a disparar, nos ponemos ahí entre medio para que me disparen a mí, sino que Él se dedicó también a que, en el fondo, lo que Él recibió de justicia, de rectitud, de misericordia, de bondad, de fe, de amor, etcétera, lo demostró a sus seguidores para que ellos también lo recibieran, cada uno de ellos. Se puso, o sea, porque cuando alguien recibe odio, y no da odio, sino que da amor, está dando, ¿cierto? Realmente. Él está demostrando algo más allá. Entonces el amor, como aquí dice, cerrando este punto, no busca a aquellos que están en su propio nivel, sino que eleva a su objeto a un estado igual consigo mismo. El amor no es, yo te quiero, te amo, pero te sigo pisoteando. Sigues debajo de mí. No. El amor tiene que ver con elevar a las personas o al objeto el objeto del amor al mismo nivel que uno. Lo amarás como a ti mismo. Si a ti te dieran una migaja así y tú no serías capaz de comer eso, pues ¿por qué tú le das una migaja así al otro? Si tú no lo comerías o lo rechazarías. Si tú necesitas comer, como dice Juan o Yohanan, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Que en aquel entonces las piedras del desierto de allá de Judea eran bien parecidas a los panes porque eran piedras así como bien cafecitas. No lo vas a engañar, le dice, dándole una cosa por otra. Algo parecido, ¿no? Porque eso está diciendo ahí. No es que una piedra sea una piedra chiquitita, no, se refiere a una piedra que parece pan. No le vas a dar algo que parece pan, le vas a dar pan. ¿Cierto? Si te pide. Entonces así tenemos que demostrar el amor. ¿Ya? El real amor los coloca a las personas en el nivel de nosotros, como a ti mismo. Kamoja, en hebreo. Solo Yeshua realizaba el mandamiento real del amor, en que, en su condición, ¿cierto? Nos colocó en la condición de Él también, de justicia, de perdón, de misericordia, de redención y de las promesas, ¿cierto? Del mundo venidero y la resurrección. Nos colocó a su nivel, aun cuando Él tiene mérito y nosotros no. Pero en su mérito nos colocó en su nivel. Y eso es el amor que demuestra, ¿cierto?, el maestro. Vamos a complementar esto con una última parte que es breve, pero es cómo aplicamos la regla de oro y los mandamientos para los gentiles. O sea, ¿se acuerdan que estuvimos viendo dentro de la serie cómo es? No, hay un listado de mandamientos para los que no son judíos, que no les aplica la Torá. ¿Cuál es la lista? O sea, ¿qué se cumple para ellos? Hay una instrucción clara sobre esto y tiene que ver precisamente con este mandamiento. De cómo realmente se debe comportar el que no tiene Torá o el que no tiene el mandamiento, pero que cree, ¿cierto? En Dios, ¿cierto? En Yeshua, que sigue sus principios, pero que a lo mejor no está obligado a toda la Torá. Bueno, sí tiene un principio que le va a marcar el camino referente a este mismo tema del amor. Entonces, dice, ¿cierto? En la didaje, como leímos anteriormente, dice, lo que no queráis que os hagan a vosotros, no lo hagáis a los demás. Entonces, la didaje parte diciendo, hay dos caminos. Está el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge tú la vida. Escoge tú el perdón, el amor, la reconciliación. Escoge tú el camino del Mesías. Y no, por otro lado, el camino de la muerte. Entonces, continúa diciendo, y lo que no queráis que os hagan a vosotros, demostrando que es el amor, no lo hagáis a los demás. La regla de oro era, todo lo que deseas que te hagan a los demás, hazlo también con ellos. Y Gilel dijo, lo que te es odioso o te es aborrecible, no lo hagas a los demás. Entonces, todo esto nos va dando como un marco ya, de un camino en el fondo para derivar el resto de los mandamientos, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a explicar aquí mismo. Entonces, en el judaísmo se vincula esa regla de oro, ¿ya? A través de un midrash, con la interpretación de como a ti mismo. ¿Y cómo hace esto? Dice, Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se ama el prójimo como a sí mismo? Haciendo lo que quieres que hagan a ti y viceversa. Y así decía el Talmud,
de Jonatán, amarás a tu prójimo, así que lo que te resulte odioso no se lo hagas a él. Similar, ¿cierto?, al Talmud de Jerusalén. Y ahora, para explicar, tenemos como 3 citas más para concluir. En el Eclesiástico de Ben Sira, que es un libro de sabiduría, como popular, como tipo proverbios, pero como un predicador que habla de proverbios. Es muy similar a las enseñanzas de Yeshua, la verdad, este libro. Y algunas cosas, él parece que las cita de acá, algunas palabras. Entonces en el Eclesiástico de Ben Sira, o en el libro del... Bueno, Ben Sira o Ben Siraj, Eclesiástico, no recuerdo qué otros nombres tiene. Dice, un hombre guarda odio contra otro. Ok, una persona odia a otra. ¿Y busca el perdón del Señor? Pregunta ahí. Ya, tú odias a otra persona y buscas el perdón del Señor. ¿No muestra misericordia a un hombre que es como él mismo? ¿Y acaso pide perdón por sus propios pecados? Del mismo modo, si odias a tu prójimo cuyas acciones son malas como las tuyas, yo, el Señor, soy juez para castigar a ese mismo hombre. Y si amas a tu prójimo cuyas acciones son buenas como las tuyas, yo, el Señor, soy fiel y misericordioso contigo. Es decir, si tú, como ahí dice, odias a tu prójimo porque sus acciones son malas, pues el Señor también lo puede castigar. Y si amas a alguien que acciones son buenas, Él es misericordioso. ¿Ok? Pero tenemos que actuar como Dios, como el Padre, ¿cierto? Él es capaz de retribuir justamente a las personas. Pero, ¿cómo? Entre nosotros y Dios hay una cosa, ¿no? Si yo actúo bien, ¿ok? Digamos que Él actúa bien conmigo, es misericordioso, mi oración. Pero en nuestra vida juegan un papel importante las demás personas. Amigos, familia, conocidos, cercanos. Si nosotros odiamos a otras personas, ese odio está entre nosotros y Dios. ¿Cómo podemos buscar el perdón si tenemos odio por otros? ¿Cómo podemos buscar misericordia si no tenemos nosotros misericordia de otros? O sea, ¿cómo realmente pasa esto? ¿Cómo podemos pedir perdón de esta manera? Tenemos que actuar como Él. Entonces el amor no puede ser ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Si tienes algo contra el otro, está entre el amor tuyo y el amor de Dios. ¿Cómo Dios te va a retribuir bien si tú retribuyes mal? Yeshua también trató este tema, ¿no? En varias parábolas. Entonces los sabios enseñan que realmente dentro de la ética judía el amor está ligado con el atributo de la rectitud, que se llama tzedek en hebreo. Y es que el comportamiento verdaderamente recto se muestra realmente, se ejemplifica cuando damos, ¿cierto?, a conocer ese amor hacia las demás personas. El comportamiento recto de una persona se ejemplifica en la medida en que esa persona ama a los demás. ¿Ok? Y esto es algo importante, ¿ya? Una base de la Torah. Entonces, en el libro Heshbon HaNefesh, que trata estos temas, dice, amar al prójimo como a uno mismo es una obligación que nuestros sabios caracterizan como el fundamento de la Torah. O sea, ¿en qué se muestra que realmente tenemos amor? En que amamos a otros, y es el fundamento de la Torah. Y el fundamento de la Torah es recto, es rectitud. La ley, ¿cierto? Es recto. Se tiene que interpretar y cumplir al pie de la letra. Y la manera en que se actúa con el carácter de la rectitud apegado a la ley, a la Torah, que ese es el atributo de la tzedek, rectitud, es que realmente mostremos amor a los demás. Nadie puede decir que cumple el mandamiento o la Torah o que ama a Dios si realmente aborrece a su prójimo. Nadie puede decir que es una persona recta si odia a otros. Nadie puede decir que se apega al mandamiento, a la instrucción de Dios, si no demuestra amor por los demás. Una persona que realmente dice que es recta, que hace lo bueno, que es justo, si no demuestra amor, no es recto realmente. Y no cumple este fundamento de la Torah. Y eso es lo que Yeshua enseñó, ¿no? Entonces, ¿cómo esto ayuda a entender los mandamientos positivos y negativos para los creyentes gentiles? Esa formulación negativa de la regla de oro se amplía en la instrucción para los bautismos del Didaje como el segundo mandamiento. De ese modo, el Didaje organiza 2 tipos de legislación entre mandamientos positivos y negativos. ¿Y cómo lo hace? Y esto es lo último.
Los mandamientos positivos, donde la Torah dice harás esto, entran en la categoría, ¿cierto? Hacé, en hebreo se dice, hacé, harás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un mandamiento positivo dentro de la Torah. Y los mandamientos negativos generalmente dice no harás, lota hacé en hebreo. Y que entran en esa segunda categoría. Entonces, según la regla de oro y de la regla del amor, se definen también estas dos categorías. Haz con tu prójimo lo que te gusta que te hagan a ti, ¿ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por el otro lado, no hagas con tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. No hagas. Haz y no hagas. Entonces, así se dividen, en el fondo, la categoría de mandamientos para todos los creyentes. Y se define ahí, en el fondo, el principio del amor y de toda la práctica de que tenemos que todos hacer, ya como creyentes. Entonces después el libro del Didaje empieza a explicar todo esto y dice, ¿y cómo se muestra en el fondo que qué es lo que no te gusta que te hagan a ti? Envidia, celos, contiendas, maldiciones, perseguir a otros, ¿cierto? Desear el mal. Y ahí mencionan todo tipo de cosas que no se deben hacer hacia los demás que no te gusta que te hagan a ti. Y en cambio, ¿qué se demuestra amar al prójimo? En que lo amas, ¿cierto? ¿De qué manera amas? Amas a tu enemigo. Oras por él, por el que te persigue, pones la otra mejilla. Y en esto se demuestra tu amor y que aprendiste el amor del Mesías. Y en cómo se demuestra la otra visión del amor, porque no harás esto lo malo contra tu prójimo. Y este es la regla en el fondo de todos los creyentes. ¿Ya? No hay Torah. A lo mejor no hay Torah obligatoria para todos, pero el mandamiento del amor es transversal a todos. Y de ahí se desprenden los mandamientos positivos y negativos. Por lo tanto, el creyente que llega, ¿cierto?, al Señor, por supuesto que tiene Torah y mandamientos si es que practica el amor. Como bien enseñaron los maestros, ¿cierto?, los apóstoles, porque el que practica el amor, lo practica todo. El amor lo encierra todo. Si uno cumple con amar al Señor tuyo y tu prójimo, como dijo Yeshua, has cumplido toda la Torah. Si lo haces realmente y con tzedek, con rectitud. Porque si dices amar a tu prójimo, pero a ese prójimo tú te acuerdas del que amas, pero el que odias no te acuerdas. Tienes que ser recto y demostrar el amor. Y de eso se cumple toda la Torah. Y sea que conozca o no la Torah y los mandamientos, si actúa de esta manera, con esa regla aplicada a todas las circunstancias de la vida, debería ser capaz, en el fondo, de hacer el bien, siempre, aunque no tenga Torah y mandamientos. Así que de esa manera explicó Yeshua y los apóstoles desarrollaron también el amor y lo explicaron para cada uno de nosotros para entender la profundidad y el camino que tenemos que seguir. Más adelante, si alguien quiere seguir leyendo, está la Didaje en internet. Si quiere leer el resto, porque estos son los dos caminos que dice. El camino de la vida y la muerte, y en el camino de la vida muestra las dos cosas que tenemos que hacer los creyentes. Amar, ¿cierto? Y no aborrecer. Y no hacer lo malo a los demás. Y ese es el camino de todo creyente. Y obviamente ahí va asumiendo el yugo del Señor. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a todos por esto. Y este es el primer capítulo entonces de esta serie llamada, como dice acá, Atributos y carácter del Mesías, Yeshua y el amor al prójimo. Así que nos vemos en una siguiente entrega. Esperar que haya sido de bendición para todos. Shalom, Shavuot y una feliz semana. Bendiciones.